versículo 39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted notará que el tema de la predicación, el título es escudriñad las Escrituras. Este mes es el mes de la Biblia, tradicionalmente ha sido así, y hemos querido resaltar el valor de la palabra. No porque tenga que ser resaltado. En la iglesia entendemos que la Biblia ocupa un lugar preponderante en nuestra fe. Hemos hablado de la palabra como revelación especial en sermones anteriores cuando hablábamos de los salmos, pero en este mes estamos haciendo énfasis en la Biblia, específicamente pues en la palabra, y queremos enfocar nuestra atención en la palabra. Desde luego que no estamos buscando tampoco textos aislados de su contexto para justificar una predicación o el manejo de un tema. Necesitamos revisar en cada texto el contexto. Siempre hablamos del contexto inmediato, anterior o posterior, o incluso el contexto del libro completo, y en todo caso el contexto en la palabra completa. De tal manera entonces que el texto que nosotros estamos estudiando o que vamos a poner atención en este capítulo 5, verso 39 de Juan, debemos de tomarlo a partir del contexto inmediato, anterior y posterior, y por supuesto del libro completo. Y por qué no, de la Biblia completa. Ahora, este pasaje tiene como contexto el libro. El libro de Juan, hemos hablado de este libro. Cuando hablábamos de los yo soy de Jesús, estábamos hablando del testimonio que Jesús da de sí mismo. Él dice, yo soy, y lo dijo 7 veces, y lo estudiamos con mucho cuidado. Pero también revisábamos en aquel tiempo que cuando Juan escribe el Evangelio, tiene un propósito muy particular, específico, por el cual escribe este Evangelio. Incluso si revisamos los otros evangelios, no hay un evangelio tan claro en su propósito como lo es el Evangelio de Juan. Juan ha dicho ya al final, y no al principio, al final del libro, al final del evangelio, ha dicho cuál es el propósito. Estas cosas te han escrito, estas señales se han hecho para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Así que el propósito de Juan es un propósito salvador. Él está escribiendo, no de manera cronológica, pero está escribiendo el Evangelio, dictando lo que vio y también lo que el Señor dijo, a diferencia de los otros evangelistas, con el propósito de que las personas que lo escuchan, tanto los de ese tiempo como el lector implícito que somos nosotros, que Jesucristo es el Salvador. Todo el libro va a tener este propósito. Cada letra, cada palabra, cada frase, cada capítulo, todas las secciones del Evangelio de Juan van a llevarnos a este propósito de saber que Jesucristo es el Salvador, que Él es el que nos puede salvar de nuestros pecados y tengamos vida y vida eterna en su nombre. Así que ese es el contexto. En este episodio por el cual vamos a estudiar ahora, que vamos a analizar, sigue siendo este el propósito. Incluso va a decir ahí en algún momento, cuando habla del testimonio de Juan, esto está escrito para que sean salvos, pues para que vean que hay vida eterna. Tenemos este principio entonces de la salvación en todo el Evangelio de Juan y tenemos que estar apercibidos de lo que Juan habla en el Evangelio. Ahora, este pasaje de escudriñar las Escrituras tiene como contexto inmediato este asunto del testimonio que tiene Cristo de sí mismo y el testimonio de otros acerca de Cristo. Para llegar al punto de las Escrituras tenemos que revisar el contexto en el cual el Señor está. Él está siendo perseguido. Por mucho tiempo, muchos de los detractores de Jesucristo han buscado cómo hacerle entrar en una contradicción, cómo atacarlo respecto, por ejemplo, de que rompe la ley, o cómo ir en contra de él en algunas cosas. Ya han determinado perseguirlo para matarlo. El Señor Jesucristo sabe que lo están persiguiendo, el Señor Jesucristo sabe que lo intentan matar, Él sabe, y lo sabe porque es Dios. Y lo sabe también que Él no se preocupa porque siendo Dios, Él no solamente sabe que lo persiguen, sino sabe cuándo va a morir y de qué manera va a morir. Así que para todos estos episodios, el Señor Jesucristo sabe que no es su momento, no ha llegado su hora. Él sabe el tiempo específico, concreto. Pero tiene que ir
enseñando a los apóstoles, enseñando a sus discípulos, no solamente con sus palabras, sino con su accionar, todo lo que tiene que aprender para que después ellos puedan ir y transmitir el mensaje de la salvación, que por supuesto es en Cristo Jesús. Aquellos están hablando de Jesús. Y es muy posible que a algunas personas, dijimos detractores, perseguidores de Jesucristo, hayan hablado entre sí mismos pensando, Jesucristo, Jesús no puede dar testimonio de sí mismo. No puede hablar de sí mismo diciendo, yo soy el que dice ser, el Mesías, el ungido, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Dios mismo. No puede dar testimonio de sí mismo. Quizá por eso el Señor empieza esta palabra o esta sección con este versículo 31 en particular respecto del testimonio diciendo, vea lo que dice el verso 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ahora quiero recordarle que él está hablando a personas no regeneradas, no creyentes. Porque el creyente, usted y yo, a nosotros, a usted y a mí nos basta con que Jesucristo diga soy Dios. Su testimonio es valioso, es válido para nosotros. ¿Quién de nosotros pudiese poner en tela de juicio el testimonio de Cristo? Si Él dice yo soy tal, debemos de creerlo, porque Él es Dios. Él asimismo dijo yo soy muchas veces. Recuerde que cuando estudiamos los yo soy, se los decía al regenerado. Claro que el regenerado, el nuevo nacido, pues el redimido, entendía y no ponía en tela de juicio cuando Jesús decía yo soy. Pero hay un grupo de personas no creyentes que dicen no puede dar testimonio de sí mismo. A nosotros nos basta con la palabra del Señor. Si Él dice que es algo, lo vamos a creer. Y no lo vamos a poner en tela de juicio. Lo vamos a creer al 100%. Pero en el tiempo aquel, no. Y dice Él, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ahora, en aquel tiempo, hoy también, salvo Dios, Jesús, que sí puede dar testimonio de sí mismo, en aquel tiempo como hoy no se puede dar testimonio de uno mismo. Es muy difícil, ¿no? Es muy complicado. Hoy día, si vamos a un banco, a una institución, a una agencia, a alguna organización, no podemos dar testimonio de nosotros mismos. Ahora, que si yo llego al banco con un cheque a mi nombre y lo presento y me dicen, ¿y quién es este señor? Digo, yo soy él. Doy testimonio yo de que ese soy yo. ¿Sabe lo que me diría la cajera? Ese testimonio no es válido. No se lo voy a pagar. Porque ¿cómo sé yo que usted es quien dice ser? Ahora, tengo testigos. Y está mi credencial de lector. Porque la credencial de lector da testimonio de que el cheque está a mi nombre y que el que está en el cheque soy yo. Pero yo no puedo dar testimonio por mí mismo. Tengo que presentar un testigo, ¿no es cierto? Ahora debo de presentar testigos para decir yo soy. Ahora, si usted llega a un lugar y dice yo soy doctor, pues qué bueno. Pero ¿y quién dice que así es? Lo digo yo, no le creo. Tengo que presentar mi cédula profesional, mi título. Alguien tiene que dar testimonio de mí, porque yo no puedo dar testimonio de mí mismo. Teniendo el Señor el contexto de esta historia o de este asunto en la época donde vivía, entendiéndolo nosotros también, Él acomodándose a esta cultura, hablando con estos detractores, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, pues mi testimonio no es verdadero. Aquellos habrán dicho, es verdad, no puedes dar testimonio de ti mismo. ¿Quiénes dan testimonio de ti? Entonces el Señor, como tiene todo bajo control, y tiene el Señor un montón de maneras de cómo comprobar que Él es Dios, además de su propia palabra, va a presentar testigos. Pero además va a presentar testigos que son testigos con mucha credibilidad en el ambiente judío. Ahora debo de recordarle que el judío de aquella época era conocedor, muchos conocedores de la ley, conocedores de los profetas, conocedores de la escritura. Pero también muchos de los judíos de aquella época conocían su historia, su entorno cultural histórico, lo que estaba sucediendo en ese momento. De tal manera que el Señor va a tomar testimonio de lo que ellos vivieron, de lo que ellos vieron y de lo que ellos saben. No va a presentar un testimonio de lo que ellos no pueden ver o saber o manejar.
Va a tomar testimonios de lo que ellos han visto, de lo que ellos saben y de lo que ellos son capaces de comprobar para que el testimonio sea válido. Presenta 4 testigos. Uno es Juan el Bautista. El segundo testigo son sus propias obras, sus milagros. El tercer testigo es su Padre, Dios. Y el cuarto testigo es la Escritura. Estos 4 testigos son reconocidos por los judíos. Ahora, Juan el Bautista es un personaje que vivió en el momento histórico. Muchos le conocieron. Por otro lado, las obras del Señor eran conocidas de las personas. Muchos estaban viendo su obra, sus milagros. Otros habían sido testigos del testimonio de Dios en Jesucristo, específicamente en su bautismo. Y desde luego, la Torá, los profetas, lo que ellos tenían a su alcance, también era un testimonio fiel de que Jesucristo era lo que decía ser. 4 testigos. Él no puede dar testimonio por sí mismo, que lo puede, pero ante aquellos va a presentar testigos. Empieza presentando a Juan. Vea el versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Ahora, ustedes mandaron mensajeros a Juan. Y cuando mandaron mensajeros a Juan, incluso algunos le preguntaron a Juan, ¿eres tú el que había de venir? ¿Esperamos a otro? ¿Eres tú? Ahora, todos aquellos habían ido, o algunos habían ido con Juan para averiguar. Indagaron con Juan. Juan estaba siendo un hombre que estaba bautizando para el arrepentimiento y era heraldo de Cristo. Era una persona que iba anunciando la venida de Jesucristo. Usted y yo recordamos que Juan había dicho, ya es necesario que yo mengüe para que él crezca. Él no era la luz, dice Juan 1. No era la luz. Mostraba a la luz. Y también usted recordará que cuando Jesucristo venía allá en el Jordán, Juan señalándolo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba reconociendo a Jesús y algunos judíos sabían esto y Juan estaba dando testimonio. De todas maneras, en el Evangelio de Juan, en el mismo Evangelio, capítulo 1, verso 34, Juan dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan estaba dando testimonio. Era testigo de que Jesús era quien decía ser. Les presenta el primer testigo. Recuerde usted que Juan lo conoce la gente, está viviendo en el momento histórico en este tiempo. Así que Juan da testimonio de Jesús. Jesús dice, yo no doy testimonio de mí mismo. Ahí está Juan, ustedes mandaron a indagar y Juan dijo que yo soy el Hijo de Dios. Pero ese testimonio es de alguien externo. Ese testimonio no es tan válido, dice Jesús. Pero va a presentar un testigo más que sí es válido o es más válido todavía. Dice, mis propias obras, mis propios milagros. Vea lo que dice el 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Todo el testimonio, toda la obra que yo hago, los milagros que hago, dan testimonio de mí. Si viniera hoy alguien y nos dijera, soy Dios, ha habido algunos aventados que lo han hecho. Pero le pudiésemos decir, ¿tú eres el Mesías? Sí, haznos un milagro. Pues no lo podrían hacer, a menos que sean magos o algo. Pero la obra de Jesucristo era una obra sobrenatural. La obra de Jesucristo era una obra que no había manera de imitar. Era una obra que solamente podía venir de un ser supremo como Dios. ¿Quién fue capaz sino Él de resucitar a un muerto? ¿Quién fue capaz sino Él de caminar encima del mar? ¿Quién fue capaz sino Él
de alimentar a 5,000 personas con un poco de pan y peces? ¿Quién fue capaz sino Él de hacer tantos milagros como darle la vista a los ciegos o sacar demonios, expulsar demonios de las personas? No había la posibilidad de que otros lo pudieran hacer. Habría quizá algunas personas en ese tiempo que quisieran imitar estas cosas, pero hasta el momento de la vida de Jesús no había habido semejantes señales y milagros como Jesús. Y eran hechos por Él. Y lo que estábamos diciendo, había testigos oculares, porque ningún milagro hecho por el Señor Jesús fue en solitario. Él no fue por allá solo e hizo un milagro. Él no iba caminando por encima del mar sin que nadie lo viera. Normalmente, cuando el Señor hacía un portento, un milagro, una obra, había gente viéndolo. Había gente observando. Normalmente los apóstoles, pero mucha gente más. Y esas obras, dice Él, dan testimonio de mí. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? ¿Quién puede hacer esto sino yo? Que he dicho que soy el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, Dios mismo. Mis obras dan testimonio de mí. Las obras son fuertes, ¿no? Déjeme decirle que las obras también dan testimonio de usted. Dicen algo de usted. Si usted hace milagros, pues vamos a pensar que usted es casi Dios. Pero si no lo hace y hace otras cosas, a partir de sus obras, pues da testimonio de usted. Por eso la Biblia quizá dice, por sus frutos los conoceréis. Pero el Señor Jesucristo daba testimonio de sí a través de sus obras. Y sus obras eran maravillosas y siempre buscando la salvación del hombre. Las obras pues dan testimonio de mí, dice el Señor. Pero no solamente Juan el Bautista, no solamente sus obras, sus milagros, sino que además, dice él, mi Padre da testimonio de mí. Mi propio Padre. Vea lo que dice el 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ahora, cuando Él fue bautizado, usted sabe, el Señor dijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre, Dios, ha dado testimonio de su propio Hijo. Jesús reiteradamente dijo, el que me envió, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre da testimonio de mí, Él me envió. Eso era un poco más difícil de creer y por eso lo juzgaban y por eso lo querían matar. ¡Qué arrogancia! Pero el Padre estaba dando testimonio de que Jesucristo era quien decía ser y su testimonio es veraz. Juan el Bautista, sus milagros, el Padre eran los testigos del Señor Jesús. Pero va a presentar uno cuarto, maravilloso. La Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Versículo 39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por mucho tiempo hemos leído este texto. Es famoso, ¿no? Nos lo sabemos. Por ahí escuché un canto con este versículo, no me acuerdo cómo va, pero me acuerdo haber escuchado. Pero escudriñar las Escrituras, escudriñad, dice las Escrituras. He escuchado predicaciones de este pasaje, enseñanzas, una clase, alguna cosa, que hablan de esto, escudriñad las Escrituras. Ahora, escudriñad las Escrituras no suena como un imperativo, ¿no es cierto? Es decir, casi una orden. Por favor, no por favor, les ordeno, escudriñen las Escrituras. No está mal, tenemos que hacerlo. Usted como yo sabemos que escudriñar significa estudiar cuidadosamente, examinar minuciosamente, indagar atenta y meticulosamente. Es meternos a la Biblia completa. Escudriñar es buscar en los rincones más guardados de nuestra Biblia las grandes y profundas verdades de la palabra. No podemos nosotros tener el conocimiento de Cristo solo leyendo Juan.
Si queremos tener el conocimiento de Cristo, tenemos que estudiar y escudriñar todas las Escrituras. No podemos llegar al conocimiento y hablar del pecado solamente por un pasaje. Quizá tendríamos que revisar toda la Escritura. Si usted se conforma en saber algo de la salvación solo por Efesios 2, 8 y 9, está limitado en el concepto de la salvación. Para conocer la salvación en plenitud hay que escudriñar toda la Escritura. No hay forma de que nosotros nos hagamos un concepto definido de alguna doctrina o de algún principio de fe. Si no escudriñamos toda la Escritura, nuestro conocimiento sería pues limitado. Escudriñar es importante, pero tenemos que tener cuidado porque en el idioma original en el que está escrito esta expresión, que es el griego, que tenemos nosotros como imperativo, no es imperativo, es indicativo. Ahora, ¿qué significa esto? Que lo que está diciendo el Señor es, ustedes están escudriñando las Escrituras, está dando por sentado que lo hacen. Pero miren nada más cómo lo dice. Están escudriñando las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ustedes están buscando en la Escritura la vida eterna. Nosotros diríamos, bien por ellos. Está bien, si no estuviera el verso 40. Porque el 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¡Qué absurdo! Están buscando en la Escritura la vida eterna y no me quieren ver a mí, que soy la vida eterna. ¿Cómo buscan en la Escritura la vida eterna y no me quieren encontrar a mí en la Escritura? Escudriñan la Escritura porque a ustedes les parece que en ellas, dice la Biblia, tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo entonces no me ven ahí? Si toda la Escritura habla de Cristo, ¿cómo ustedes que escudriñan la Escritura no me ven? Los judíos de aquella época conocían la Escritura. La veían, la leían. Y no nos queda la menor duda de que algunos hasta de memoria la sabían. Pero no veían a Cristo. La revisan minuciosamente, escrupulosamente, pero no ven a Cristo. Fíjese que hoy día muchas personas escudriñan las Escrituras, pero no ven las verdades más profundas de las Escrituras. No ven a Cristo. Muchas personas primero se adhieren a la religión y luego ven la Biblia. Ahora, fíjese lo que estoy diciendo. Muchas personas vienen a una fe, a una secta, a una religión, a una creencia primero, les saturan de los prejuicios denominacionales y luego buscan la Escritura. Pero cuando están saturados de los prejuicios denominacionales, de los prejuicios sectarios, de los prejuicios de la fe, o de la fe que pretende enseñar esta denominación o esta iglesia, a partir de esos prejuicios van a la Biblia y tratan de encontrar en la Biblia lo que justifique su prejuicio. No se haga bolas. Vengo a la iglesia, un testigo de Jehová me llama por primera vez y digo, qué lindo suena. Y entonces voy. Viene alguien de pare de sufrir y me dice que voy a parar de sufrir y voy. Me van a decir un montón de cosas. Me van a adoctrinar de una manera impresionantemente equivocada. Y luego me van a decir, mira que la Biblia apoya nuestra postura. Las grandes herejías están llenas de sustento bíblico. Porque primero vienen a la fe, entra en el prejuicio de la fe, cualquier prejuicio, y luego buscan la Escritura. Pero cuando ya buscan la Escritura, busca que apoya su prejuicio. Y un testigo dirá, te voy a demostrar por la Biblia que Jesucristo no es Dios. Pero dice la Biblia, escudriñad las Escrituras. El judío lo hacía. Mire que el judío estaba en su cosmovisión judía. El judío estaba equivocado. Era tan estudioso de la Biblia,
pero estaba tan prejuiciado y entendía que Jesucristo de ninguna manera era Dios. Se lo habían metido tanto a la cabeza que trataban de buscar en la Escritura todo lo que dijera lo contrario a lo que Jesús estaba diciendo. Ustedes escudriñan minuciosamente la palabra porque piensan que ahí está la vida eterna, pero me ven a mí y no creen en mí. ¿Cuántas denominaciones, cuántas corrientes, cuántas iglesias están trayendo adeptos para sí sin considerar la palabra? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuántas iglesias no tienen una gran cantidad de métodos para atraer a las personas y la palabra es lo último que utilizan como un elemento importante, vital, el único que puede llamar a la salvación a las personas? Hay muchas personas que creen más en los métodos de Dios que en el Dios de los métodos. Hace mucho, en una reunión de pastores, se debatió el tema: ¿qué hacemos para traer más jóvenes a la iglesia? Se va a debatir. Se reunieron, hubo grandes ideas. Las ideas iban desde una discoteca cristiana hasta un gran cantante famoso, una gran kermés y una gran cantidad de actividades. Decían, si hacemos algo, si traemos a fulano artista tan famoso, y si les dejamos bailar los himnos más populares, vamos a traer una gran cantidad de muchachos. ¿Sabe qué? Sí lo iban a lograr. Pero ¿cuándo hablaron de Cristo? ¿Cuándo utilizaron la palabra como elemento fundamental? Es que Pablo se equivocó cuando les dijo a los romanos: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahora, cualquier cosa es poderosa menos la palabra. Cualquier cosa es atrayente menos la palabra. Los judíos de aquel tiempo estaban tomando y escudriñando la misma Biblia que el creyente escudriñaba, pero no encontraba a Cristo en la palabra. Porque sus prejuicios denominacionales, porque sus estrategias eran distintas, desapegadas completamente a la palabra. El Señor está diciendo: el testimonio de que yo soy quien soy es de Juan, sí, mis obras también, mi Padre, pero la palabra. Pero la palabra. Ellas son las que dan testimonio de mí. Solo la palabra. Aquellos estaban estudiando el Antiguo Testamento y Moisés era uno de sus grandes héroes. El Señor dice en el versículo 46: porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y me ven ahí y no quieren creer en mí. Ahora, amado hermano, la palabra es tan importante para nosotros que usted y yo no somos testigos oculares de ningún milagro del Señor. Nosotros no conocimos a Juan personalmente, no tuvimos el gusto. Dios no nos habla ahora y nos dice cosas, sino a través de su palabra. Pero conocemos el testimonio de Juan, ¿no es cierto? Claro que lo conocemos. ¿Pero por qué lo conocemos? Porque está en su palabra. Conocemos los milagros de Jesús, ¿no es cierto? Sabemos de lo que Jesús ha sido capaz. Sabemos lo que hizo. ¿Pero usted lo vio? ¿Le consta? No. ¿Por qué lo sabe? Porque está en la palabra. ¿Sabemos lo que el Padre dice de Jesús? ¿Es que se lo dijo a usted en un sueño? No. Está en su palabra. La palabra da testimonio de Jesús. Y nuestra responsabilidad, diferente a la de aquellos, es escudriñar, buscar minuciosamente, meticulosamente en la palabra, porque, hermano, efectivamente en ella hay vida eterna. Pero si usted encuentra vida eterna en la palabra y Cristo no está involucrado, está leyendo una cosa diferente. Porque la palabra completa es la única que nos puede hablar de Cristo y de su salvación. No hay otra manera, no hay otra forma. Solo a través de la palabra.
Y el testimonio más grande de la palabra es Jesús. No es otro. Si usted vino a la iglesia presbiteriana y ya se sabe de memoria toda nuestra manera de cómo nos gobernamos y nuestro lenguaje, pero no ha visto en la palabra a Cristo, está equivocado. Conozco muchas personas que ya tienen muchos años en la iglesia y que no tienen la menor idea. No han leído un libro completo. No se saben los libros de la Biblia, por ejemplo. Y veo personas que buscan en el índice el libro para encontrarlo regularmente rápido. No escudriñan la palabra, no leemos la palabra. Hace tiempo una hermana me dijo: pastor, ¿por qué leemos pasajes tan largos? Pues la verdad es que leemos muy poco. Deberíamos de leer más. Porque el único que da testimonio de aquel que nosotros alabamos es la palabra. Porque en ella encontramos la vida eterna. Escudriñemos con celo, con cuidado, con atención, con responsabilidad esa palabra que nos habla de Cristo, nuestro Salvador. Oremos. Señor, si tú dices en tu palabra algo, lo vamos a creer. Nosotros sí creemos que tú, Jesús, pueden dar testimonio de sí mismos y su testimonio es creíble. Lo que tú digas lo vamos a creer. Como quiera, tenemos esas maravillosas historias, personajes tremendos, obras portentosas, tú hablando, que dan testimonio de que Jesucristo es el Salvador. Ayúdanos, Señor, para que como los cristianos de Berea escudriñemos la palabra y encontrar en ella las verdades profundas de nuestra fe. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos esa palabra completa, tu revelación, que nos habla de ti y nos deja caminar en la vida que tú nos has dado hasta que vayamos contigo para siempre. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.